Invitamos al auditorio, en 5 minutos vamos a arrancar este panel muy importante de la jornada de la tarde. Ya tenemos a nuestros panelistas acá instalados en la tarima, a nuestra moderadora, Alejandra Leguizamón, Content Manager de Brain It News, un medio muy importante de contenido digital referente a tecnología, y que te agradecemos, Alejandra, que nos acompañes acá como moderadora. Adicionalmente por tu experiencia y también por la posibilidad de replicar estos contenidos en tu medio. Entonces, si les parecen, en 5 minutos estamos invitando a que sigan llegando gente y arrancamos. Gracias. Bien, en 3 minutos estamos iniciando nuestro panel de la tarde, panel sobre ciudades inteligentes. En 3 minutos damos inicio a este primer panel de la jornada de la tarde. Bueno, yo creo que estamos listos. Arrancamos. Entonces, bueno, vamos a dejar acá este panel a cargo de Alejandra Leguizamón y vamos a hablar sobre ciudades inteligentes con la visión de 3 compañías que hacen sinergia para encontrar soluciones en los territorios. Bienvenidos a los panelistas, bienvenida Alejandra, y adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, yo soy Alejandra Leguizamón, Content Manager de Brain It News. Somos un medio de comunicación especializado en la industria de TI. Bienvenidos, invitados todos para que nos sigan, para que nos busquen en redes sociales y bueno, compartamos información que transforma nuestras ciudades. Muchas gracias a Oscar, a Juan y a Alexander por estar acá. Y bueno, los voy a presentar rápidamente según la información que tengo acá. Oscar Rodríguez es director de Galgus para la TAM. Oscar es director en Derecho de las Telecomunicaciones, tiene más de 30 años dirigiendo departamentos de alto rendimiento de distintas multinacionales tecnológicas para el mercado de las Américas, con especial focalización en la región de Latinoamérica. Alexander Ricardo Andrade es director de Ciudades Inteligentes en Sysman, es ingeniero electrónico, magíster en Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación y en Ciudades Inteligentes. Evangelista Fireware, ahorita nos cuentas un poco, Alexander, por favor, qué es esto de evangelizar en temas de Fireware, con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado en proyectos de tecnologías de información y las comunicaciones, así como en herramientas para ciudades inteligentes y transformación digital. Y Juan Miguel Delgado, él es CEO de la TAM en CRG, es empresario y líder en tecnología con una sólida formación en ingeniería de telecomunicaciones. Con más de una década de experiencia como CEO, ha fundado y dirigido 3 empresas exitosas en el sector tecnológico, estableciendo una presencia global en 12 países, espero que de Latinoamérica, ahorita nos cuentas más. Poseedor de la prestigiosa certificación Cisco, CCIE, es reconocido por su liderazgo inspirador, su pensamiento estratégico y su compromiso con la excelencia técnica. Muchas gracias a los 3 y bueno, vamos a entrar en materia porque este panel se llama Ciudades Inteligentes, las perspectivas de implementación. ¿Qué se necesita para implementar ciudades inteligentes? Y llevamos varios años, más o menos unos 5 o 4 años hablando de las ciudades inteligentes. Empecemos a definir qué son, para luego hablar de qué se necesita para tener una verdadera ciudad inteligente. Empiezo contigo, Alexander. Listo, ya.
sé que me querían censurar. No. Muy buenas tardes. Bien, voy a intentar ser muy corto y concreto. Cada año que me invitas, me tomo el escenario y dicen que no dejo hablar a los demás panelistas. Esta vez lo voy a hacer. Para nosotros desde Sysman y puntualmente desde Fiverr, que ahorita vamos a hablar de qué es eso, las ciudades inteligentes son aquellas que se planean y gestionan a través de los datos. Creo que esa es una definición corta y concreta de lo que estamos buscando hoy en las ciudades capitales como las que tenemos aquí en Colombia, en las ciudades intermedias, en las ciudades pequeñas, pero en últimas en todas las ciudades que hoy tienen una gran oportunidad de utilizar múltiples fuentes de datos de nuestra cotidianidad para mejorar la calidad de vida de todos. Juan Miguel, por favor. Gracias. Bueno, agradecido por estar acá y porque hayan atendido el seminario. Para complementar a lo que Alex menciona, las ciudades inteligentes como tal, nosotros venimos escuchando el concepto por lo menos desde hace una década, y qué es lo que se busca con esto, es que yo pueda tomar decisiones basadas en data, pero al final de cuentas la data no solo me sirve si la obtengo, necesito poder transformar esa data en algo que sea cuantificable, que con esa data yo pueda tomar una decisión. Entonces, representando a CRG con estas dos grandiosas empresas, hemos nosotros venido trabajando en realmente transformar ese ofrecimiento de Smart City para que se puedan cumplir esos objetivos. No es solo tener la ciudad inteligente por tenerla, soluciones hay y muchas personas o muchas organizaciones lo hacen, pero cómo yo traduzco eso en una necesidad, cómo suplo la necesidad y cómo el dato me ayuda a poder resolver esos retos que yo tengo en una sociedad. Muchas gracias por su tiempo. Para ser un tanto disruptivo, algo que me caracteriza, yo no creo en las ciudades inteligentes. Creo directamente en que las autoridades que gerencian las ciudades tienen que ser inteligentes para incorporar cuantas soluciones tecnológicas sean las correctas, las adecuadas y las efectivas. Y por supuesto tienen que ser evolutivas. Eso es mi pensamiento de lo que es una ciudad inteligente, porque si no tendría que hablar de las ciudades automatizadas. Y yo no creo directamente que sea un foro de hablar de automatización, porque en sí mismo las máquinas, los software, el hardware, puede tomar decisiones en sí misma por automatización, pero la inteligencia que radica en la gestión de esas ciudades, grandes, pequeñas, medianas, de cualquier sitio del mundo, se debe directamente a los datos que podemos ofrecer con sinergias regionales, multilaterales, como así tenemos, específicas, para que esas autoridades tengan los datos y que tomen decisiones. Y que las decisiones no quiere decir que sean las más correctas, las más adecuadas. Yo soy un defensor de la inteligencia de las personas y de la inteligencia de las gestiones. Las ciudades las hacemos los ciudadanos. Y el objetivo que tiene que tener el gerente, la autoridad, es poner al servicio del ciudadano toda la tecnología correcta, adecuada y necesaria para conseguir sus objetivos. Y ya me callo, que si no sigo. Excelente, Óscar. Sí, en realidad hablar de ciudades inteligentes, uno pensaría que es un espacio físico que está ahí y ya por sí mismo se va a hacer inteligente. O se piensa en una ciudad con robots, con como estas ciudades futuristas, ¿no? De realidad aumentada y demás. Y olvidamos muchas veces que una ciudad inteligente, primero para ser inteligente, tiene que pasar por la inteligencia de sus ciudadanos. Esos ciudadanos que de alguna manera botamos datos en la medida en que nos movemos, hacemos alguna transacción, algún movimiento, pero también los ciudadanos que analizan esos datos. En ese sentido, ustedes desde cada una de sus compañías, ¿cómo están aportando a que se creen estas ciudades inteligentes, a que se adopte mejor tecnología y a que los ciudadanos entiendan el valor de esa tecnología?
Mira, nosotros en Sysman hemos venido, ya llevamos un poco más de 2 años de desarrollo de producto, un producto muy orientado al contexto de lo que tenemos hoy en Colombia. Aquí que veo que hay representantes de las asociaciones de ciudades, hay amigos del Ministerio TIC. Yo busco por regular aprovechar esos espacios para reconocer todo lo que se ha venido haciendo. O sea, en Colombia tenemos un poco más de 23 años de política pública de gobierno digital, es decir, es un trabajo enorme por ejecutar acciones tan básicas como, por ejemplo, un trámite en línea. Y eso tiene toda una razón de ser cuando llegamos ya hoy, 2024, después de haber vivido un escenario muy complejo para la humanidad como fue la pandemia. Ya hoy llegamos entonces a unas capacidades de reflexión desde la función pública de, ok, ¿qué más podemos hacer con lo que tenemos y con aquellos otros elementos que nos quedaron? En este escenario donde estamos hoy y en toda la muestra comercial hay una cantidad de tecnología muy interesante, y nosotros entonces lo que hemos dicho desde Sysman es, ok, esa tecnología ya está en el mercado, el mismo mercado ha llevado a que se den innovaciones por regular incrementales en los municipios, y cómo podemos entonces optimizar o sacarle un poco más de valor público al uso de esa tecnología. Y ahí es entonces donde nosotros planteamos el uso de los datos para la toma de decisiones, que es una línea de acción de nuestra política de gobierno digital aquí en Colombia. Y esa línea de acción es importante porque cuando hablamos con los alcaldes y las alcaldesas, nos dicen, ok, todo ese proyecto está genial, pero entre eso y llevar salud pública, en reformar quizás un puesto de salud, voy a necesitar quizás lo segundo. El proyecto tecnológico está genial. Cuando el diálogo cambia hacia, y ese puesto de salud que tiene muchos datos o que provee muchos datos, ¿cómo lo podemos optimizar en la generación de valor entonces en una política pública municipal de prevención de salud? Hace poco estaba en el Valle del Cauca probando un módulo que tenemos de revisión de vectores, y es la actividad que hacen de aplicar un químico en los sumideros o en las alcantarillas para evitar la proliferación del mosquito que transmite el dengue. Están en el pico del dengue en el Valle del Cauca. La solución es muy sencilla, es un formulario que está georreferenciado y ya, ahí está el dato. Pero cuando ya eso pasa a ser visual y un alcalde o alcaldesa, que son los que toman las decisiones, comienzan a entender que puedo optimizar el recurso, puedo como tal orientar de una mejor manera la decisión de enviar un inspector de salud, de enviar un vehículo que va a hacer la fumigación, y si lo vamos al caso de seguridad, que es algo que nos interesa mucho en este panel, como quizás lo que van a ver ahora, tiene que ver con eso, ok, ¿cómo con los datos entonces soy más efectivo con alguno de los recursos que son más escasos en los municipios? La policía. Si usted, amigo Julio, que es el alcalde hoy, y le preguntamos cuántos policías tiene, usted va a decir, tengo los que me llegaron, pero me hacen falta 1000 más. Entonces, un recurso tan escaso como las unidades de policía, se puede optimizar su operación a través de los datos. Entonces, la respuesta a la pregunta es que nosotros desde Sysman hemos venido avanzando en ese ejercicio. ¿Cómo con los datos generamos entonces modelos que le permitan la optimización de determinadas ejecuciones a los municipios? Entendiendo, y con esto termino, entendiendo que los municipios tienen unas realidades de contexto muy complejas. Hablar de inteligencia de movilidad en Bogotá es muy diferente a hablar de inteligencia de movilidad en Lorica. Porque en Bogotá, de hecho, porque lo conozco, tienen un equipo de casi de 15 ingenieros solamente para simular cómo se comportará la movilidad de determinada zona por un plan de manejo de tránsito de la construcción del metro. 15 ingenieros. En Lorica no tienen esa posibilidad, por su tamaño, por su contexto, por sus recursos. Entonces nosotros consideramos que con esas herramientas pueden optimizar quizás esa toma de decisiones. Y cuando llegamos a ese nivel, entonces necesitamos enriquecer los datos, y ahí es donde, por ejemplo, soluciones como las de Galgus y de CRG Solutions se vuelven tan importantes porque comenzamos a generar soluciones de ecosistema. Excelente. Juan Miguel, por favor. Correcto. Bueno, CRG como tal, nosotros nos hemos enfocado por los últimos 30 años en hacer gestión de proyectos, implementación, planificación y soporte, que son pues los componentes esenciales que uno necesita para poder echar a andar cualquier tipo de solución.
¿qué es lo que nosotros hemos visto desde que hemos empezado a trabajar más en la región latinoamericana, de hace alrededor de una década? Que lastimosamente en Latinoamérica nos cuesta mucho planificar, ¿verdad? Siempre como que la urgencia la tenemos adelante, o siempre estamos detrás de, o porque tal vez ya se cerró la fecha en la cual el presupuesto se me va a expirar, entonces tengo que ver qué hago. Y eso usualmente da la conclusión de que los proyectos no son lo que yo esperaba. Entonces, si se necesitaba hacer una implementación, mira, hacer un anillo de cobertura inalámbrica para poder darle acceso a todos mis contribuyentes, resulta que la experiencia al final no fue la que se visualizó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido trabajando mucho? Es en poder planificar, poder trabajar con ustedes en, número uno, la necesidad. Al final, todas estas soluciones lindísimas de tecnología, los robotcitos que andan por ahí, las cámaras, ¿verdad? Todas, al final de cuentas, buscan un propósito, satisfacer una necesidad. Y cada uno de ustedes, como le decía Alex, dependiendo de dónde yo esté, quién es la audiencia, la necesidad cambia. Entonces, es poner al usuario como el héroe realmente de la historia, no a la tecnología como tal, que concuerdo lo que dice Oscar. La tecnología está aquí para ayudarnos a hacer nuestras vidas mejores y facilitarlas, pero se requiere un buen planeamiento, se requiere que yo haga una buena instalación de mi infraestructura, significa que tengo que tener buenos enlaces para captar la data, significa que tengo que tener buenos sistemas para que me procesen esos datos y luego, una vez que los tengan, pueda proceder a hacer las correlaciones que se necesitan. Entonces, donde hemos tratado de venir a hacer las cosas diferentes es enfocarnos mucho en la planificación, trabajar con las diferentes empresas o sociedades o entidades que necesiten ese tipo de ayuda, justificarlo y podamos llegar a implementarlo. Don Oscar, por favor, usted también con una visión un poco más desde España, claramente, cómo ve Latinoamérica y cómo aporta Galbus. La verdad es que me siento el menos inteligente de toda la zona, o sea que eso es un poco la historia. Por tanto, no voy a hablar ni de tecnología y no voy a hablar de lo que es mi compañía. Mi compañía tiene la sinergia con la necesidad directamente para entrar en el mundo extendido de Latinoamérica, porque podemos hablar de la ATAM, podemos hablar de ISPAM, podemos hablar de Caribe, podemos hablar de 1001 regiones. Me da igual, tenemos experiencia directamente a nivel internacional, desde Japón, pasando por África, en Europa, en Estados Unidos y aquí también en Latinoamérica. Pero me gustaría plantear mi mínima conversación en dos cosas. La primera, es esto lo importante. Esto es lo único importante. Si ustedes quieren saber cómo lo hacemos, se lo podemos contar. Pero esto es lo único importante. Y es una irresponsabilidad o una gran responsabilidad que las entidades públicas a nivel genérico, municipalidades, gobiernos, autoridades en sí mismas, policías, estamentos que tienen capacidad de gestión hacia los ciudadanos, tengan datos, y ahora le comentaré mínimamente o le contaremos mínimamente qué es esto. Y lo segundo que quería comentar es que en la actualidad aproximadamente somos 8.000 millones de habitantes en este mundo cada vez más pequeño, porque cada vez somos más complicados. Pero hay cerca de 25.000 dispositivos conectados al mundo o a la nube, y yo no soy, os lo prometo. No está preparado, ¿eh? Vale, bueno, disculpad. Querían robarnos datos. Hablaba de 8.000 habitantes de derecho, porque de hecho seguramente serán muchos más, pero hablamos de cerca de unos 25.000 equipos, dispositivos funcionando. Desde una lavadora hasta una plancha, hasta cualquier dispositivo de los que llevamos encima, están radiando.
¿Me podrían decir ustedes cuántos equipos que están radiando llevan en el bolsillo o en sus bolsos o en sus carteras? Más de uno, más de dos, seguramente más de tres, que es lo habitual, porque uno lleva la computadora, lleva el terminal móvil, el smartwatch o como se llame, el wearable, y mil y una cosas, porque hay para los temas de seguridad, para los temas de, cardios, estas cosas. Hay miles de equipos. Bueno, pues nosotros trabajamos directamente en lo que es que esos equipos, en una red que se llama la red Wi-Fi, que es la red que no tiene espectro, no es la 5G, no hablamos de LTE, no hablamos de bandas licenciadas, son bandas libres, conforme tenemos capacidad, los ingenieros, las ingenierías, de evolucionar directamente soluciones para conseguir datos. No le voy a decir cómo lo hacemos. Hacemos magia, porque instalamos con CRG toda la parte operativa 360, sin ellos no tendríamos datos. Nosotros únicamente lo que hacemos es diseñamos el software y el hardware y montamos la red Wi-Fi y tenemos, compañeros, levantaros por favor, que es que para mí esto es medio show, entender. Esto es lo importante. Esto es lo más importante. Esto es un ayuntamiento desconocido en el mundo, que se llama Sevilla, España, totalmente y al 100% turístico. Esta de la parte izquierda es la catedral. Hoy es festivo en Sevilla, son 7 horas más. En la actualidad, en 4 puertas que ha definido la alcaldía, tenemos sistemas de seguridad. Conforme la gente que está ahí no sabe, no ha hecho absolutamente nada, no se ha logado a ningún portal, no ha dicho que sí a ninguna red Wi-Fi, sino simplemente lleva su teléfono en el bolsillo haciendo turismo. Hoy es festivo, precisamente en Sevilla, por el Corpus, y sabemos que en este preciso momento hay 316 personas en esta red de cobertura. Si yo a una municipalidad le digo hay 316 personas con ese grado directamente de esto de afluencia o de unión entre distintas puertas, sabemos que hay datos que yo, como mi responsabilidad de gestión ciudadana, tengo que cuando menos en la zona de convento hay 177 personas, con probabilidad mucho más grande que pase cualquier circunstancia, buena o mala, no tiene que ser siempre mala, que donde está en la Plaza del Faro, que no hay nadie. Si yo tengo la capacidad de destacar a la policía, a los paramédicos, a puntos de información, y aun encima que en Sevilla están haciendo 36 grados en este mismo momento, puedo poner directamente como servicio público al público. Ya no me meto si lo tienen que vender o no vender, ahí ya no me meto, pero por lo menos le puedo facilitar agua o algo que se refresquen. Esto es, para mí, lo que es la inteligencia. ¿Nosotros qué hacemos? Lo que CRG me hace es monta la infraestructura, mi infraestructura, mi ingeniería se la entrega a Sysman y Sysman monta una plataforma en un centro de datos para que ustedes, los que gestionan personas, autoridades grandes, municipales, pequeñas, tomen las decisiones que tengan que tomar. Esto es una Smart City, se llama Sevilla. Don Oscar, me voy a pegar de eso que nos acaba de comentar y explicar, porque ya nos cuentan. Sí, claro, nos podemos sentar nuevamente. No, está maravilloso todo el ejemplo y creo que es mucho más entendible para todos acá que nos muestren el cómo se integran ustedes como compañías para entregar estas soluciones de datos para que, lo que usted decía, se tomen mejores decisiones. Y para allá va mi siguiente pregunta. ¿Qué decisiones deberían tomar en prioridad las personas que usan estas tecnologías? Y cuando me refiero a personas, pues principalmente gobiernos, que son los que tienen de alguna manera la responsabilidad de tomar el dato y mejorar
la movilidad, la seguridad, la transparencia, todo lo que necesita un ciudadano, ¿verdad? ¿Cómo tomar mejores decisiones? ¿Cómo decirles, usen esto para hacer qué? Claro, bueno, para aportar a la conversación, con el dato yo me puedo sentar a proyectar, a entender, como decía Oscar, por ejemplo, si yo sé que tengo en una zona una alta afluencia de individuos y la temperatura es muy alta, bueno, pues eso puede en algún momento incidir en que puedo tener personas, por ejemplo, con deshidratación. Eso es un ejemplo de un uso práctico. Pero adicionalmente, una parte que nos ha faltado en el concepto de ciudades inteligentes es cómo yo le ayudo al usuario a que también se autogestione, ¿verdad? Ejemplo, si tengo que ir a actualizar mi cámara de comercio, que es un trámite súper engorroso, si yo tengo un portal en el cual me puedo gestionar, puedo ingresar, es un servicio que me da mi misma municipalidad o ciudad, yo podría agarrar y utilizar ese trámite. Desahogo la parte física, ¿verdad?, de tener que ir y que alguien me atienda, y agilizo trámites administrativos. O por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, que la utilización de patente es un concepto, no es el registro de patentes, sino yo necesito tener una patente comercial para que pueda operar, y son de los trámites más engorrosos que existen. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una solicitud de uso de suelo, y luego que tengo la solicitud de uso de suelo, tengo que tener mi local comercial. Entonces, para municipalidades, para poder gestionarse, es poder digitalizar esos servicios y que la gente pueda, al final de cuentas, autoservirse y facilitarle a las administraciones que puedan realmente agilizar sus trámites, ¿verdad? Que esa es la razón de ser de todo esto. Aparte de eso, también entender pues los comportamientos y los movimientos de las personas, ¿verdad? Con la pandemia mucho cambió. Ahora, por ejemplo, aquí especialmente en Colombia, ¿cuánta cantidad de nómadas digitales existen? Es altísimo, inclusive hasta hay una visa específica para nómada digital, que pues como anécdota, así fue como arranqué yo aquí en Colombia, con una de estas visas, y hay un montón de gente, de personas que están viendo a Colombia como un centro interesante. Si se logra captar esa información, ya yo puedo saber y lograr atraer más de ese tipo de individuos o movilización, ofreciendo más posibilidad de hoteles o hablando con las, por ejemplo, cámaras también de turismo, para con la afluencia, entendiendo lo que hay, se abren más oportunidades para que haya más comercio, los contribuyentes se puedan autogestionar y también al mismo tiempo pues que las agencias puedan pues recibir mejor sus ingresos, etcétera. Gracias, Alexander. Pues mira, la telepatía funcionó muy bien y Leonardo puso lo que quería tener, y tú acabas de decir también, Miguel, algo importante. Aquí atrás está cómo se mueve entonces la gente en Sevilla. O sea, cómo se mueve, cómo van del punto A al punto B. Y si lo traemos entonces a nuestras realidades contextuales, el espacio público creo que es el activo de la ciudad peor administrado por las administraciones municipales. Pero no porque no quieran, sino porque requieren una cantidad de capacidades que a veces no se tiene. Pero bueno, estamos en Bogotá y quizás muchos de nosotros, por alguna situación, compartimos en el espacio público con una cantidad de personas. Hoy, estos tipos de ejercicios, por ejemplo, me puede dar con los datos un mayor contexto de por qué las personas toman determinado camino, determinada ruta para llegar del punto A al punto B. No siempre toman el camino más corto, en ocasiones toman el camino con mayor iluminación, con mejor estado de la infraestructura, es decir, aceras o andenes que no tienen quizás huecos o baldosas de estas, no me acuerdo cómo es que les dicen, de esas, exacto, de las escupidoras, que quizás a muchos nos ha pasado. Si yo con los datos, que aquí lo estamos viendo, lo puedo entender, puedo tomar decisiones de una manera un poco más proactiva y no esperar a que el ciudadano inconforme me colapse la oficina de atención al ciudadano diciéndome que no he podido o que no he hecho absolutamente nada. Y por eso es que nos gusta tanto el tema de los datos a nosotros, porque los conjuntos de datos pueden ser multipropósito. Aquí están datos de cómo se mueven los turistas en Sevilla, pero ese mismo dato me sirve para seguridad,
Puedo enriquecer mi modelo de seguridad para determinar entonces dónde debe haber alguna ejecución. O como tú nombrabas, puede ser para salud pública. Por la temperatura debo tener puntos de hidratación. Pero no nos vamos tan lejos. La Universidad EAN lo hizo hace un par de años con uno de los operadores de telefonía móvil. ¿Cómo con los datos determino dónde ubicar los pendones que dicen la financiación de la matrícula? Y lo lograron hacer. El profesor Leonardo Sánchez fue quien lo hizo y fue un ejercicio muy interesante. Lo hicimos en pandemia. ¿Cómo se comporta la gente que llega o los pocos que podían movilizarse en ese momento? Hicimos planes de movilidad segura. Todas las empresas nos entregaban la data de sus empleados y encontramos que hay un señor cajero que vive en Soacha que tenía que ir hasta el éxito de la 127 y recorrerse media ciudad para llegar a su sitio de trabajo, cuando la empresa pueda levantar la mano y decir voy a trasladarlo a un lugar un poco más cercano. La experiencia va a ser mejor, coincide con su línea de deseo, se expone menos. O sea, ya lo hemos hecho. O sea que sí, venimos hablando hace rato de ciudades inteligentes y no las vemos, porque es que no es la ciudad de los supersónicos, o como sea que se llamen sus países. Es la ciudad donde los datos en realidad sirven para que las personas salgamos a la calle sonriendo con una mejor percepción de seguridad, en fin. Tenemos poquito tiempo. Esta va a ser la última pregunta porque tenemos que ir cerrando. Y como ustedes han sido tan enfáticos en el dato, en que los datos nos da la información para poder planear mejores ciudades seguras, ¿cómo blindarnos entonces de la ciberseguridad? Porque finalmente pues está el tema de manejo de datos sensibles, con sensores de movimiento y demás cosas que ustedes nos han mostrado, pero también la data que me registra mi dispositivo, mi reloj, todo lo que hoy en día usamos como smart dispositivo inteligente. Bueno, creo que necesitamos otros 20 minutos más si saltamos a ciberseguridad, que definitivamente es un tema que todos constantemente ahora escuchamos, ¿verdad? Desde la mañana hasta la noche. Y la mala noticia es que solo va a incrementar. La buena noticia es que sí se puede hacer algo al respecto. ¿Okay? Como dato nada más, el 95% de las vulnerabilidades vienen del usuario. ¿Okay? Ahí es donde usualmente entra todo. Que le di un clic a donde no tenía que darle un clic, que me metí al website que no tenía, que me llamaron y le di la clave a un extraño, ¿verdad? Entonces, mucho del trabajo con los datos, el 95% es realmente la educación de los usuarios, que los usuarios entiendan. Pero bueno, ojalá tengamos un panel el otro día para hablar de ciberseguridad. ¿Qué es para nosotros y cómo lo incorporamos en esto? Okay, primero que nada, toda la infraestructura que se implementa es segura, encriptada, los datos no son de manejo, digamos, público, van privados, y lo importante que Oscar ahorita va a complementar es, nosotros nos basamos al utilizar tecnología que también está avalada mundialmente con regulaciones tan importantes como lo que es la Unión Europea y el manejo de los datos. Entonces, nosotros realmente no llegamos a leer qué es lo que está sucediendo en el dispositivo. Nosotros no hacemos un escaneo y vemos correos, absolutamente nada. Lo que nosotros únicamente captamos es la locación de un individuo en un lugar, y si se realiza ya la autenticación y el usuario se conecta, esa información ni siquiera pasa por nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, realmente son soluciones con un nivel de confiabilidad altísimas, y la información que ustedes reciben al final es la que necesitan para poder tomar decisiones. Disculpa, pero no sabía que estabas ahí diciendo el tiempo que quedaba, ¿verdad? Disculpa, por favor. Bueno, muy telegráficamente, sigo diciendo. Poco puedo hablar de ciberseguridad cuando directamente toda nuestra solución cumple todos los procedimientos internacionales en todos los mercados a nivel internacional, de todas las soluciones y obligaciones y homologaciones a nivel seguridad, ciberseguridad y securización. Pero los hackers los hay, los malos existen. Es inevitable. ¿Qué pretendemos incorporar a nuestras soluciones? Barreras poco a poco para que sea más dificultoso. Pero les voy a hacer una previsión, y ya no son datos, es algo que lo tengo muy claro. Va a haber malos
toda la vida. Y como ver malos toda la vida, seguiremos tecnológicamente intentando poner barreras para que sea más difícil la vulnerabilidad de nuestra vida que está aquí, que son los datos. No me voy a enrollar más. Sigo diciendo, autoridades, influencers del mundo de la tecnología a nivel autoridad, sean ustedes responsables. ¿Y cómo uno es responsable? Analizando los datos. Y dos palabras, ya que no me haces mucho caso ni yo a ti, entonces no pasa nada. Dos cosas. ¿A qué precio? Alguien diría, bueno, ¿cuánto cuesta esta fiesta? Porque esta fiesta, mis hijos meriendan también, y los suyos y los de los otros. ¿Cuánto cuesta esta historia? Hablamos de una red Wi-Fi. ¿Cuánto cuesta una red Wi-Fi? ¿Con qué la quieren comparar ustedes? Hablamos de la hermana pequeña del mundo de la comunicación, de la parte de espectro público gratuito. Por lo tanto, es mucho más económica que cualquier otro espectro, que cualquier otro sistema o que cualquier otra solución. Y sigo diciendo, es mucho más utilizada que el resto de las redes, por ser gratuita, con visibilidad y suficientemente sencilla. La parte económica. Y quiero decirles una cosa, seamos responsables con la ciberseguridad. Es un tema muy personal. Hagámoslo nosotros y hablemos con nuestros hijos para que directamente sean responsables cómo están utilizando esta historia del mundo de la movilidad, de la red, de la inmediatez de los datos. Nosotros estamos aquí para dar soluciones. Bueno, yo estaría hablando mucho más tiempo. Decirles una cosa, hagamos pruebas de concepto, hagamos pilotos. Malo será que alguno no funcione. Y si funcionan en el resto del mundo, van a funcionar aquí. Disculpad. Gracias, Alexander. Rápidamente para cerrar y para tu comentario sobre el tema de la ciberseguridad. Esto está, en realidad está a pocos pasos. Estamos aquí enfrente, o sea que se pueden sentar con nosotros y definimos cómo hacer realidad ese piloto. Es decir, hoy tenemos dispositivos, capacidades, o sea, tenemos hardware, software, todo, pero en especial tenemos las ganas. He hablado con algunos alcaldes que ya nos han dicho, listo, hagámoslo. Porque con estos ejercicios lo que pretendemos también es que puedan validar, no la tecnología, sino que validar que pueden crear casos de usos en sus territorios y en sus contextos. Claramente, es sobre la arquitectura de FiWare, que es el estándar que eligió Mintic, que está por aquí, para que nuestros proyectos de ciudades y territorios inteligentes en Colombia sean interoperables y tengan un ecosistema abierto y que sea como tal escalable. Así que, si quieren saber más de FiWare, también allá hay un evangelista FiWare que los está esperando y se toma un café con ustedes. Pues muchas gracias a ustedes, a Óscar, a Juan Miguel y a Alexander de Galgus Ceres Solutions Sysman. Más información en el stand de ustedes, ¿correcto? Muchas gracias a ustedes.